En la mayoría de las iglesias se va a estar predicando el mismo mensaje o el mismo concepto del mensaje que yo traigo para ustedes hoy. Esta semana, más exactamente el martes, vamos a estar celebrando en todo Colombia el Día de la Libertad Religiosa y Culto, que es una ley que tiene el gobierno que protege la libertad de culto de los cristianos, no solamente los evangélicos, todos los cristianos. Aún aquellas confesiones de fe que no son bíblicas entran dentro de esa cobertura, porque el gobierno no gobierna para los evangélicos, gobierna para toda persona que tenga una creencia, así esa creencia sea equivocada. La única creencia que no hace parte de esta ley es las iglesias o los grupos satánicos, ni los hechiceros, ni los brujos. Según la ley no hacen parte de esta protección que el gobierno tiene para las iglesias. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la libertad religiosa y voy a hacerle algunas aplicaciones al tema de ley o al tema de gobierno para que ustedes también se informen. Hoy se está predicando en todo Colombia un mensaje sobre el tema de libertad religiosa y culto. Y este es el tema, este tema es importante por lo menos por tres razones. La primera, somos verdaderamente libres por nuestra fe en Jesucristo, lo dice la palabra. La segunda, porque tenemos una ley de libertad religiosa que tenemos que hacer respetar y que tenemos que cuidar para que no se nos quede en el papel. Entonces la iglesia tiene que moverse en esa dimensión de hacer valer la ley. Tres, porque todo ser humano es libre de tener una fe y una creencia y que nadie le impida o lo constriña para no poder practicar su fe. Esto que estoy diciendo está en la Constitución de Colombia. Ninguna persona puede ser impedida en expresar su fe. Entonces, esto es importante porque en un país democrático como el nuestro, la iglesia, la religión, la fe, nuestras creencias tienen que ser respetadas. Y por eso hoy en todo Colombia y el martes habrá reuniones con gobierno para hacer visible el tema de la fe. Y esta mañana entonces quisiera hablarles de Juan 8:31, que fue la lectura que tuvimos acá, y dice la palabra: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Perdón, estoy perdido aquí un momentico. Juan 8, versículo 31. Estoy en otro texto. Aquí está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. Muy importante que nosotros entendamos que en este tema de la religión y de la fe, el elemento que nos guía a nosotros como evangélicos es la palabra de Dios. No es el Corán, no es la Torá. Corán es el libro de los musulmanes y la Torá es el libro de los judíos. No, a nosotros nos guía la palabra de Dios. Por eso el texto es muy claro cuando dice que, versículo 31, que los que habéis creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que lo que hace libre a una persona es su fe. Lo que nos hace libre es la fe. En la historia de la iglesia, muchas veces los cristianos, los discípulos, los profetas fueron encarcelados, fueron limitados en su libertad, fueron golpeados, fueron aserrados, fueron decapitados. Pero lo que los hacía libres no era estar libres corporalmente. Lo que los hacía libres era su fe en Jesucristo.
La Biblia dice que Pablo y Silas estaban presos, estaban en la cárcel. Y una noche ellos comenzaron a alabar, a adorar al Señor y a orar. Y dice la Escritura que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron. Porque lo que nos hace libres no es solamente la parte física, lo que nos hace libres es la parte espiritual, es nuestra fe en Jesucristo. Y en la familia, y en la calle, y en el trabajo, nos pueden perseguir, nos pueden limitar, nos pueden decir: usted no puede hablar de esto aquí, usted no puede orar acá, usted no puede abrir la Biblia acá. Pero nuestra fe, nadie nos la puede limitar, porque la fe es libre y porque nuestra fe en Jesucristo permanece siempre. Amén. Así que no nos sintamos impedidos. Necesitamos hacer más visible la fe que tenemos en el Señor. Esta fe hace que nosotros vivamos de manera especial, porque los seres humanos, los hombres, vivimos como pensamos. Y si yo creo que Dios es un valor para la vida, yo voy a estar siempre orando y hablando con Dios. Si yo creo que los padres hay que respetarlos para que los días se alarguen, yo voy a estar respetando a mis padres. Si yo creo que el trabajo es una bendición, yo voy a estar orando para que Dios me bendiga a través del trabajo. Si yo creo que un niño cuando nace, no nace solamente cuando tiene el parto, sino cuando es concebido, yo voy a estar creyendo que entonces la vida no es después del parto, sino en el momento de la concepción, y entonces no voy a abortar, porque eso es lo que yo creo. Si yo creo en el matrimonio, aparézcaseme el joven o la joven más hermosa que pueda haber, yo voy a siempre a decir: quiero casarme, porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace libres. No que nos digan si están de acuerdo con nosotros, sino que nosotros podamos decir qué es lo que creemos. Si usted cree que el mundo no tiene esperanza, usted va a vivir sin esperanza. ¿Y la Biblia qué dice? Cristo es la única esperanza. Si usted cree que el valor de la vida, que no hay valor en la vida, entonces usted va a desarrollar o a proponer siempre la muerte. Nosotros creemos en la vida. Nosotros creemos que una vez que morimos habrá una nueva vida. Esas son nuestras creencias. Si usted cree que lo más importante es lo material y el dinero, usted va a vivir para lo material y va a morir en lo material. ¿Cómo cree usted? ¿Qué cree usted del amor? ¿Qué cree usted de la vida? ¿Qué cree usted de la familia? ¿Qué cree usted de la sexualidad? ¿Qué cree usted del futuro? El texto dice que una persona que cree, esta persona se desarrolla como discípulo de Cristo. Así lo dice el texto. Los que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que lo que hace que desarrolle mi creer, lo que hace que yo crea en algo, es tener contacto con la palabra. Los que están aquí esta mañana, ustedes que están aquí esta mañana, ustedes creyeron no en la iglesia, no en el pastor, ustedes creyeron en la palabra. Por eso están congregados esta mañana. Los que están preparando el desfile gay creen que lo bueno es la relación homosexual o la relación de lesbianas, y ellos creen así, y ellos viven así, y ellos piensan así, y ellos van a ser así. Nosotros creemos otra cosa y tenemos derecho a creer otra cosa. Tenga cuidado con dejarse manejar por la cultura de la sociedad, por dejarse manejar por el mundo. El mundo no tiene claridad, el mundo no sabe para dónde va. Este es un momento muy clave para la sociedad porque hay mucha confusión, y nosotros tenemos claridad porque hay dirección. La dirección está en su palabra. Nosotros, fíjense lo que dice la Escritura: ustedes son sal y luz del mundo.
¿Por qué dice que somos sal y luz del mundo si el mundo tiene su propia visión, tiene sus propios sueños? Porque lo que la palabra está diciendo es: el mundo está en oscuras. Y usted debe tener claro, hermano, que lo que nos dirige no es la modernidad. Lo que nos dirige es la palabra de Dios. El mundo y sus deseos pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Lo que le estoy diciendo es: anímense en medio de una cultura que no le gusta lo sagrado, en medio de gente que no le gusta lo espiritual, en medio de gente que no quiere orar, sino gente que quiere hacer su voluntad. Nosotros no hacemos nuestra voluntad, nosotros hacemos la voluntad del Padre. Jesús lo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y ustedes son personas que están en esa línea de pensamiento porque ustedes creen. La persona se hace libre cuando cree, porque cuando cree está dispuesto a ser discípulo, y cuando está dispuesto a ser discípulo está dispuesto a aprender. Nosotros aprendemos a vivir con libertad si tenemos claro el valor de la palabra. Permanecer, dice el texto. Permanecer en la palabra. Si yo permanezco en la palabra, yo me voy a sentir libre. Libre de hablar, libre de opinar. Voy a sentirme libre para decir: es que yo creo lo que dice la palabra, y no va a tener vergüenza. Al contrario, el mundo te va a mirar como alguien especial, porque no haces lo que hace el mundo, sino que haces lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando Dios creó el mundo, le dijo a Adán y a Eva que eran libres. Escúcheme bien esto: libres para hacer lo que quisieran, pero había un límite. Jesús se lo dijo así: de todo podéis comer, pero del árbol de la vida, del bien y del mal no. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos libertinaje, nosotros tenemos libertad. El libertinaje no tiene límites. El libertinaje ve todo bien. El libertinaje acepta todo. El libertinaje hace de todo. Nosotros tenemos libertad. Y la libertad que Dios nos ha dado es una libertad con un límite. El árbol del bien y del mal no lo toques. Y eso es tremendamente valioso, porque si yo sé cuáles son mis límites, entonces yo voy a saber cómo moverme dentro de esos límites. Pero si no sé cuáles son los límites, entonces corro el riesgo de morir, de equivocarme, de perderme, de pecar. Pongámoslo en esta manera: usted está en un gran campo grande, pero el dueño del campo le dice: todo este campo es para que usted vaya, camine, juegue, trabaja, come, pero después de la línea que hay allá, después del cerco que hay allá, después del límite que hay allá, no puedes pasar. Esa es verdadera libertad, porque sé hasta dónde puedo llegar. El que no tiene la libertad en Cristo no sabe hasta dónde puede llegar. El mundo, la sociedad, las emociones, las pasiones, los deseos, lo lleva sin límite hasta que muere. Por eso hoy es una bendición que en la libertad que tenemos los cristianos tenemos unos límites que nos permite movernos con libertad, que nos permite conocer hasta dónde puedo llegar. Esa es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo no es hacer todo lo que yo quiero, no es hacer todo lo que mi cuerpo pide, no es hacer todo lo que mi mente quiere. Así que hoy está claro que el modelo de libertad de los cristianos, sabemos cómo debemos movernos, hasta dónde movernos en el mundo del pecado, porque tenemos un manual que nos muestra los límites. Dice Romanos: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso es libertad. Yo puedo hacer todo porque nadie me amarra, nadie me impide, pero hay cosas que yo no hago porque amo mi relación con Dios. Qué lindo, ¿no?
Qué bueno que los cristianos puedan hacer eso. Qué bueno que los cristianos digan, yo tengo un límite, yo tengo un árbol, yo tengo una medida. Qué triste para una persona que no sabe hasta dónde llegar. Qué triste para una persona que no sabe cuál es el límite del pecado. Pero nosotros hoy podemos decir, soy libre en Jesús. Y sigo con libertad querer ser el discípulo de Jesús, porque aprendo de Jesús, aprendo con Jesús, aprendo en Jesús. 3 palabras: de Jesús, con Jesús, en Jesús. Ser discípulo es estar listo para aprender y descubrir el poder del cambio y de la transformación. Lo que hace libre a una persona es conocer. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mundo no conoce. El mundo ha oído de Cristo. Los profesionales han oído de Cristo, algunos profesionales. Los estudiantes universitarios han oído de Cristo. Los muchachos en la escuela han oído de Cristo. Algunas personas que vienen a la iglesia han oído de Cristo, pero no han sido tocados ni transformados por el poder de Dios. Yo espero que usted no esté en ese grupo, hermanos. Debe estar listo para aprender y para transformar. Lo que hace libre a una persona es conocer la verdad. En esta sociedad hay muchas personas esclavas por el pecado. Los judíos no entendieron el versículo 33, cuando Jesús les dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Los escribas, los fariseos, los judíos no entendieron el mensaje. Los judíos creían que ellos no eran esclavos. Ellos creían que eran libres. Ellos pensaban que los esclavos fue allá en el Éxodo. Pensaban que los esclavos fue allá con Faraón, que en este tiempo ya no habría esclavos. No hemos sido esclavos jamás. Y la palabra del Señor dice que hoy la gente es esclava del pecado. Ahí el audio decía, ustedes no son hijos del padre Abraham, porque si fueran hijos del padre Abraham, harían lo que el padre Abraham dice. Y les agrega, y no lo dijo, pero ellos sabían de quién está hablando. Ustedes son hijos de otro padre. ¿Quién es el otro padre? Satanás. Somos del linaje de David y jamás hemos sido esclavos, fue la palabra de los judíos. Los judíos, los fariseos habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, y ahora mismo, en este pasaje, eran esclavos de los romanos. Sin embargo, no lo entendían. Habían sido esclavos y tenían que ser liberados. Ellos estaban pensando en el linaje, ellos estaban pensando en la historia, en la cultura. Nosotros somos libres, pero aquí el texto habla del pecado, no del linaje de Abraham. Y Jesús le recuerda, el tema no es historia, el tema no es linaje, el tema no es raza, el tema es el corazón del hombre. Ese es el que está esclavizado. Ustedes hacen pecado y son esclavos del pecado. Versículo 34. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y el 34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces lo que el Señor está diciendo es, tienen que ser libres porque ustedes están esclavizados por el pecado. Recuerde que estamos hablando de la libertad religiosa en este país. La libertad religiosa no está porque el gobierno decreta una ley. La libertad religiosa está
porque nosotros tenemos una relación con Cristo y Él nos ha librado del pecado. ¿Está conmigo, hermano? Segundo, somos libres porque tenemos una ley que nos protege. Aunque no es la que determina la libertad, sí existe una ley y tenemos que entenderla y cuidarla. Somos ciudadanos de dos reinos, ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos de esta tierra, y no podemos negarnos a algunas cosas que tenemos que cuidar y aplicar en este reino de la tierra. En el reino de los cielos y en el reino de la tierra es bueno que como ciudadanos cuidemos nuestra libertad, pero quien determina nuestra libertad no es el gobierno, no es la ley, sino el Señor. La Biblia nos habla de la ley. En la Biblia la ley tiene como función revelar el pecado. Romanos dice que el pecado revela que la ley revela nuestro pecado, pero que la ley no nos libra del pecado. Lo que nos libra del pecado es la gracia de Dios, el amor de Dios. Y esto está expresado en aquella mujer adúltera, en Juan capítulo 8, el versículo 5. Dice Juan 8, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio. Y versículo 5, y dijeron ellos, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y el versículo 7 Jesús le dice, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el versículo 10, la mujer quedó sola y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y Jesús responde en versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está la presencia de la ley frente a la gracia de Dios. Nosotros somos libres por la gracia de Dios. La ley solo revela que estamos mal, pero la gracia de Dios nos levanta. Entonces, cuando hablamos de la ley de libertad religiosa en Colombia, estamos hablando de una ley que está ahí, pero que no determina nuestra verdadera libertad. Esto quiere decir que los cristianos somos reconocidos por la ley de un gobierno, pero al final lo que nos cuida, lo que nos hace libres, lo que nos libera, no es el gobierno, sino la protección del Rey de Reyes. Hoy quiero decirles, hermanos, no se angustien, estemos ocupados, ni siquiera preocupados, ocupados en cuidar nuestra fe. Pero no se angustie porque el gobierno nos persigue, porque hay muchas cosas que están surgiendo en contra de la iglesia. El que nos va a sostener, el que nos va a librar, el que nos va a dar la victoria, no va a ser el gobierno, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros pertenecemos a Él. Así que ánimo en medio de todas estas cosas que están viniendo sobre la fe cristiana. Hoy los que confesamos o las confesiones de fe tenemos derechos por la ley, pero en la práctica la iglesia no está siendo protegida por la ley. En la práctica no tenemos derechos. Hay una igualdad religiosa, pero no hay equidad religiosa. Seguimos en Colombia escuchando a los medios, escuchando a mucha gente hablar de la iglesia como si en Colombia existiera una sola iglesia. Cuando hablan de la iglesia, hablan de la iglesia católica, pero no hablan de la iglesia evangélica. Entonces no hay igualdad. O si hay igualdad en la ley, no hay equidad. Y lo que hoy reclamamos los creyentes evangélicos es equidad. El gobierno sigue haciendo diferencias entre la iglesia oficial y la iglesia evangélica, la iglesia de la minoría que somos nosotros. Y seguiremos
diciéndole al gobierno: aquí en Colombia no existe solo una iglesia, existen varias iglesias, y dentro de esas iglesias está la iglesia evangélica. Tenemos libertad religiosa, pero tenemos que cuidar otras decisiones que atacan la fe de los creyentes. Hay decisiones del gobierno que no son coherentes con la libertad religiosa. No importa qué diga el gobierno, no importa qué diga el gobierno, no importa quién nos esté gobernando, lo que importa es que el cielo gobierna. Hay una canción preciosa que el grupo de alabanza a veces ha compartido con nosotros acá, y esa canción se titula El cielo gobierna. Y en esa canción dice que Dios está sobre todo. Fíjese, Él gobierna. Allá el Congreso, allá el Senado puede decidir lo que quiera, pero Dios sigue siendo quien gobierna. Dios sigue siendo el que actúa. Dios sigue siendo el que lidera la historia y el fin de la historia. Y hay cosas inexplicables que solo Dios puede hacer, como lo que ha pasado con las leyes en Estados Unidos, donde se han regresado a conservar, a cuidar. Y no lo entiende la sociedad, pero Dios sí, porque Dios tiene el gobierno. Esta canción dice: que el universo corra a ti, que el universo, que el mundo venga a ti. Esta canción del cielo gobierna dice que tu reino no es de aquí. Nosotros vivimos en este reino, pero nosotros estamos de paso. Y mientras estemos en este reino, vamos a hacer lo que la palabra y lo que dice el mensaje pastoral. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios tiene misericordia de la iglesia. Dios tiene misericordia de nuestros derechos. Y lo vamos a hacer evidentes. Esta canción dice: eres rey, eres Señor. Esta canción dice: que tu reino venga, que tu reino venga, que tu reino venga. Fue la petición de Jesús. Hágase tu voluntad, en esta tierra como en el cielo. Tu luz resplandecerá, que la gloria brille. Entonces, ¿qué estoy diciendo esta mañana? Tenemos que tener una libertad personal, la libertad que nos da Cristo. Eres verdaderamente libre, pero también tenemos que tener una libertad frente a una ley que el gobierno tiene para nosotros, pero que por otro lado ataca esa misma ley. Y hoy nosotros tenemos la esperanza que en medio de todo eso Dios gobierna. Dios gobierna. Escuchemos esa canción en esta mañana. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi tesoro es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Tú eres Señor, que tu gloria brille, que la tierra
que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, el cielo gobierna, sí, el cielo gobierna. Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. En el Día de la Libertad Religiosa y Culto, quien gobierna es el cielo. Quien gobierna es el Señor y el Señor de Reyes, el Rey de Reyes, ese que gobierna. Número 3 y último punto esta mañana: tenemos libertad y derecho para creer. ¡Wow! ¡Qué importante eso! Tenemos libertad y derecho para creer. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Creer en la palabra, creer en lo que Dios ha hecho, creer en el amor de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis libres. Todos los que estamos aquí tenemos derecho a creer en Jesús, en Jesucristo, en su palabra, en su resurrección, en la nueva vida. Tenemos derecho a creer en el cielo. Nosotros debemos vivir de acuerdo a como creemos. Por esa razón nos llamamos creyentes, por lo que creemos. Nuestra fe es clave para tener una nueva vida de ejemplo, una nueva vida de mostrar a una sociedad, una nueva vida para que el barrio crea, para que compañeros crean, para que el trabajo crea, para que la universidad crea, para que los hijos crean, para que el esposo crea, para que los familiares crean. Una nueva vida que impacta la vida de aquellos que no creen, porque por la creencia nuestra ellos pueden llegar a creer. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. No tenga temor de vivir como usted cree. No tenga temor de vivir lo que usted cree. Y lo que usted cree debe estar aprobado por la palabra. Un cristiano no puede creer cosas contrarias a la Escritura. Creer es libertad, pero creer implica tener una referencia en qué creo. Creo en la palabra, y como creo en la palabra, obedezco la palabra, y como obedezco la palabra me convierto en discípulo de Jesucristo. Por eso nuestra libertad de religión y culto es una oportunidad para transformar la sociedad. Fíjese que los cristianos que estaban en el primer siglo estaban siendo gobernados por los romanos, por los césares, estaban siendo gobernados por Pilato, estaban siendo gobernados por líderes y personas que no eran creyentes, que no eran afines a la fe del cristianismo. Sin embargo,
Romanos le aconseja a los cristianos: no se conformen a este siglo. Debemos transformar la sociedad. Renueve su entendimiento. Crea. Siga la voluntad de Dios. Se lo voy a leer como está en la Escritura para que lo afirmemos en nuestro corazón. Dice la palabra, Romanos 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen al país, al gobierno, a la ciudad. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Hoy celebramos la libertad religiosa en Colombia, no como el gobierno quiere, sino como Dios quiere. Gloria a Dios. Pónganse en pie y finalizamos nuestro culto esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos una nación, por darnos una nacionalidad. Gracias por los que gobiernan. Tú has puesto los diferentes países, los gobernantes. Tu palabra dice que los que gobiernan están puestos por Dios. Y entendemos, Señor, que a veces no hemos hecho tu voluntad, sino la voluntad del hombre. Entendemos, Padre, que a veces en nuestras naciones hay gobernantes que no han sido puestos por ti, sino puestos por nuestra voluntad. Hemos pedido reyes, hemos pedido jueces que no corresponden a la fe. Pero hoy, Padre, queremos decir que aunque esos gobernantes están ahí, nosotros creemos que quien gobierna eres tú. Gobierna nuestro corazón, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestro presente y nuestro futuro. Y Señor, hoy queremos decirte que quien me gobierna a mí es aquel que murió en la cruz y dio su vida por mí. Y que yo voy a seguir lo que creo. Yo voy a seguir que creo en ti, que tú me has dado la salvación y que me has hecho una nueva criatura, y que disfruto del reino de Dios que ha sido instaurado en el reino de la tierra. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe firme, fuerte, fiel, porque el cielo gobierna. Aleluya. El cielo gobierna. Aleluya. El cielo gobierna. Sí, Señor. El cielo gobierna. Yeah. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Ponga la mano sobre su hermano y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y Jehová tenga misericordia de ti. Y dígale: no olvide que el cielo gobierna. Lo invito a la cafetería y yo pago hoy. Estoy emocionado, pago hoy. Que Dios le bendiga. El cielo gobierna. El cielo
quiere yo se lo llevo. Cautivados por tu amor, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón.